Muy buenos días, ¿cómo están mis queridísimas picañitas? Les mando un abrazo ya a mis amigos en el estudio. El día de hoy es miércoles de abdomen, mitad de semana, así que vamos con la mitad de nuestro cuerpo. Dos técnicas súper sencillas que vas a poder hacer de pies, así que no tienes excusas, pero antes de decirte lo que vamos a hacer, vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima Lisette. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, muy feliz. ¿Con toda la actitud de miércoles? Sí, con toda la actitud, también para trabajar ombligo de semana. Eso. Estoy aquí con todo. Muy bien, muy bien. Para nuestra activación, lo que vamos a hacer es pararnos a la anchura de los hombros, formamos una L y vamos rotando, ¿ok? Hacia un lado y hacia el otro, muy bien. Y vamos activando los oblicuos, la zona abdominal, no más de 15 segundos y 5, 4, 3, 2. Listo, ¿a poco no también se siente también la parte de atrás? Sí, como si trajeran un hilito que te mortífidos, que son parte de la espina, ¿ok? El músculo está en la espina. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la primera técnica. La primera técnica, empieza a la anchura de los hombros. Quiero que te mantengas en equilibrio y vas a llevar tu mano arriba y quiero que con tu codo toques la rodilla. Muy bien, ¿ok? Quiero que le des ahí 15 segundos y vamos trabajando tus abdominales, también tu equilibrio, y eso se convierte en un ejercicio funcional porque vamos involucrando más cadenas de músculos. Muy bien, venga, 5, 4, 3, 2, vamos a cambiar de pierna, eso, igual, misma posición y venga, vamos, con todo, dale, métele, venga, y 5, 4, 3, 2, eso, muy bien. Ahora sí, vamos con la segunda técnica. Para la segunda técnica, lo que tenemos es casi igual a la primera, pero abres un poquito más tus pies, al lado la ancho de los hombros, ¿está bien? Y lo vas a hacer lateralmente, ¿ok? Vas a llevar tu rodilla de manera lateral hacia tu codo, vas a volver, ¿ok? Quiero que le des igual, 30 segundos, muy bien, eso. Quiero que, más que lo hagas rápido, quiero que concentres bien esa fuerza justamente aquí en tus oblicuos y en el recto abdominal. Muy bien, 3, 2, cambiamos de pierna, vamos con la otra. Muy bien, venga, eso, muy bien. ¿Cómo sientes, Lisa? Muy bien, muy divertido. Muy divertido, ¿no? Y fácil y sin excusas. Eso, 3, 2, alto, muy bien. Ustedes ahí en casita pueden darle de 3 a 4 vueltas. Nosotros aquí vamos con la explicación con nuestra queridísima Lisette. Eso, vamos con la primera. Muy bien. Ahí principalmente vamos a trabajar esta zona. Muy bien, tus oblicuos. Y como estamos haciendo un pie, también tu propiocepción, tu equilibrio. Muy bien, 3, 2. Cambiamos de pierna. Eso. Muy bien, de pierna, no de técnica. Eso. Vamos con otra. Eso, muy bien. Para la segunda técnica, lo que quiero que hagas es llevarla de forma lateral. Hacemos la misma técnica, pero lo llevas de lado para pegarle más a esos oblicuos. Muy bien. Se siente. Sí lo sientes, ¿verdad? Y en la pierna también, coach. En la pierna también, ¿ok? Acuérdate tu codo, llevarlo a la rodilla. Eso. Muy bien. Y 3, 2, 1, alto. Muy bien. ¿Qué te pareció, Luis? Muy bien, muy divertido. Súper. Simple, lo podemos hacer todos en casa. Muy bien. Pues hasta aquí la rutina, mis queridas picañitas. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Hidrátense muy bien. Mi nombre es Bruno Cepa. Transforma tu cuerpo, transforma tu vida y vamos con todo.